Conexión y negocio. Es el espacio donde descubrirás herramientas prácticas, casos de éxito, entrevistas con emprendedores y consejos clave para llevar tu negocio al siguiente nivel. Conexión y negocio con el asesor Felipe Yenque. ¿Cómo están, amigos y amigas? Hay muchos negocios que fracasan no porque tengan un mal producto o un mal servicio. Hay muchos negocios que fracasan por malas decisiones. Muchas veces esas decisiones malas que toman son de finanzas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que también hay negocios que pueden tener clientes muy satisfechos, ¿no? Pero en el fondo está porque las decisiones financieras que las han tomado han sido las adecuadas. Hoy día voy a tener el gusto de conversar con un profesional, ¿no? Que no solamente es un emprendedor, sino también un gestor, es docente universitario y que nos va a dar a conocer sus experiencias y también algunos tips respecto a cómo los negocios deben ser gestionados. Después de la pausa le diré de quién se trata. ¿Tienes un depósito a plazo fijo en Caja del Santa? Perfecto, con Crediplazo puedes obtener un crédito de forma rápida y sencilla, sin mover tus ahorros. Tu dinero sigue generando intereses y tú obtienes el efectivo que necesitas al instante. Y lo mejor de todo, con una tasa súper baja y menor a la del mercado. Con Crediplazo, tus ahorros respaldan tus metas sin detener tu crecimiento. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y pregunta por Crediplazo. En Caja del Santa, tu ahorro vale más. RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Se dice que las finanzas son es el idioma de los negocios. Quien sepa interpretarlas, sin duda va a tener mucho éxito. Como les decía al inicio, la mala toma de decisiones muchas veces está en esas decisiones financieras que no fueron tomadas en cuenta en su momento. Hoy tengo el privilegio de conversar con el magíster Alfredo Martín Barrenechea Gil. Él es contador público, maestro en ciencias económicas con mención en finanzas. Actualmente está estudiando un doctorado en contabilidad y finanzas. Su trayectoria va a integrar dos aspectos importantes, ¿no? La experiencia en la banca y la gestión académica, y también la docencia superior. Él ha tenido cargos como gerente de agencias en entidades financieras y coordinador académico de la carrera de contabilidad en una de las universidades de nuestra localidad. Un gusto, Martín, de tenerte acá. Bienvenido al programa. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto para mí participar en este conversatorio contigo. Sí, efectivamente, he visto tu currículum y la verdad que en realidad eres un profesional de gran experiencia, ¿no? Que merece mi respeto. Y la primera pregunta que te puedo hacer es ¿cómo nació ese interés por las finanzas, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó para que tú puedas orientarte a digamos,
esta carrera, que es una especialidad dentro de lo que viene a ser la carrera profesional? Te cuento, Felipe, como todo joven, en el año 2004, culminando mi carrera universitaria en la Universidad de San Pedro, uno, si bien es cierto, tiene sueños, pero en el camino va encontrando muchas oportunidades de vida. Una de las oportunidades que se me presentó fue la Caja Municipal del Santa, quien me dio la oportunidad, y si bien es cierto, tú resaltaste hace unos minutos, trabajé como gerente de agencia, pero no quiero dejar de lado mis inicios, que inicié como practicante con ellos. Ellos es una de las empresas que tiene responsabilidad social en ofrecer prácticas a gente de Chimbote y hacer crecimiento personal y profesional. Yo estoy muy agradecido con esta empresa. Ellos me cultivaron el bichito de las finanzas, porque yo entré como practicante a evaluar créditos, aprendí a evaluar créditos, hice una línea de carrera y entendí que el mundo es amplio y que, si bien es cierto, hay mucha experiencia que tú aprendes en la calle, pero también hay una experiencia que debes aprenderla en aula, y en la cual me motivó a seguir una maestría en finanzas que me permita ver no solamente las microfinanzas, sino otros tipos de inversiones y cómo el dinero puede trabajar para ti. Qué bien, Martín. Después de casi más o menos 2 décadas ya en la, digamos, en la banca y en la academia que tú también estás, ¿qué lecciones tú consideras que te están dejando huella en tu personalidad? En mi personalidad, Así es. mira, ve, la primera lección que me deja huella es que la familia es primero. Importante. La primera, importantísima. A partir de allí me deja la lección de que si yo estoy muy bien como persona, como familia, todo negocio que yo realice, todo proyecto que yo tenga, tanto sea dependiente o independiente, me va a ir muy bien. Porque tengo la tranquilidad de que tengo un respaldo fuertísimo, robusto, que me va a hacer crecer y mirar hacia el futuro. Efectivamente, eso es lo que siempre, digamos, en las empresas, sobre todo familiares, digamos, porque la mayoría de MIPES, micro y pequeñas empresas, está constituida por familias, ¿no? Y la familia juega un papel importante en la medida que también cómo están interrelacionadas, involucradas, como tú dices. Una familia bien constituida, una familia que se respeta, una familia con valores, va a tener también un negocio exitoso, de alguna manera. Eso creo que es una hipótesis que, bueno, pienso que puede darse en las organizaciones de estas empresas familiares, sobre todo, ¿no? Es muy importante estar bien con la familia, estar bien con Dios, como se dice, para hacer las cosas correctamente. Otra pregunta que quiero hacerte es, ya un poco entrando a un tema del emprendimiento. ¿Por qué crees tú que hay muy buenos negocios que fracasan? ¿A qué se debe? Hay negocios que están muy bien en un momento y que de repente tienen muy buenos productos, dan buenos servicios, pero sin embargo fracasan. ¿A qué se debe? Existen diferentes tipos de factores por la cual la microempresa, pequeña empresa puede fracasar. Mira, durante los años de experiencia y estudios, si bien es cierto, podemos llamar bueno, pero ¿a qué se llama bueno? Tú puedes tener un buen nivel de ventas. Vamos a arrancar por ahí. Correcto. Pero ¿qué pasaría si el nivel de ventas que tú obtienes, hay 2 tipos de ventas, al contado y al crédito? ¿Qué esperamos si estas ventas al crédito, el porcentaje es mayor, supongamos un 60-70%, y no te pagan? Te va a llevar al fracaso. Así es. ¿No? Tenemos uno por ahí, porque no tengo caja, todo está en crédito y no me pagan. Otro tipo de fracaso es cuando yo confío mucho en familia, confío mucho en amigos y descuido mi negocio. Pienso que lo van a administrar de una manera o con el mismo ímpetu que yo lo haría, y no es así. Exceso de confianza se llama. También es motivo de fracaso. Otro de los fracasos que pueden llevarte es no tener paciencia. Por ejemplo, ¿qué vivimos hoy? Hoy tenemos una amenaza del calentamiento global. Muchas personas no están preparados a esto o no saben lo que va a pasar. Ojo que recién iniciamos y eso empieza en noviembre, diciembre, enero, donde las cosas se van a empeorar. Pregunto, ¿estás preparado? ¿Te encuentras preparado
para este cambio climático que va a afectar económicamente. Quien me diga que la parte climática o la parte política no afecta a la economía está totalmente equivocado. Ya hemos vivido una transición de cambios presidenciales, hay muchas empresas que han fracasado, hemos pasado el COVID, hay muchas empresas que han fracasado, pero ojo, también valorar algo, que hay muchas personas que han visto cosas que otros no han visto y que es camino al éxito. Así es. Algo muy importante que me acaba de decir también es que se realizan ventas, pero el 60% puede ser ventas a crédito, que eso puede ser un gran error también. ¿Qué otros errores financieros pueden cometer o están cometiendo algunos empresarios? Mira, en mi experiencia, mala inversión. Cuando tú solicitas un préstamo, muchas veces este préstamo tiene un destino, pero lo que tú haces es que el destino no lo usas para netamente el negocio, sino para gastos personales que al final te generan mayores gastos. Entonces estamos hablando de malas inversiones, ¿verdad? Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos en los cuales yo creo que te lleva al fracaso es que tal vez tú quieres resultados muy rápidos, cuando ten en cuenta que una empresa, el crear una empresa, primero hay que planificarla, hay que hacer un estudio de mercado. No por creer que a mi amigo o a mi vecino le va bien, a mí también me va a ir bien. Ojo, el éxito no es la suerte, el éxito es el estudio que ha habido detrás para generarte una riqueza. Yo tengo que haberme preparado, yo no he tenido suerte. Es el resultado, el éxito, como podríamos decir, es el resultado de lo que tú has planificado previamente, para ver si logras lo que primeramente, en lo que en primer lugar te has puesto como objetivo. Exacto. ¿Entiendo? A veces, ¿qué nos pasa? Mira, y tenemos esta cultura, ¿no? Decimos, qué suerte que ha tenido que le va bien el negocio. Y no sabemos que el sacrificio que esta persona ha tenido que hacer para que le vaya bien en el negocio. En el fondo la gente a veces no ve lo que interiormente se ha realizado, el esfuerzo, el sacrificio. Exacto. ¿No? Efectivamente. Martín, y esas, digamos, actitudes que debe tener un empresario, un emprendedor respecto a cómo ver sus finanzas, hay indicadores, hay ratios financieros. ¿Cuáles son esos ratios o indicadores financieros que debe tener en cuenta todo empresario, todo emprendedor? Cuando tú tienes una microempresa, si bien es cierto, tenemos algunos ratios básicos que podemos calcularlo, pero también cuando ya te conviertes en una persona formalizada, te conviertes en una mediana empresa o una gran empresa, las cosas cambian. Ten en cuenta que todo va evolucionando. Pero vamos, si vamos iniciando, ten en cuenta que el primer ratio que tengo que tener es liquidez. Básico, fundamental. ¿no? Fundamental, el ratio de liquidez. Otro ratio que yo tengo que tener es el endeudamiento, ¿no? ¿En qué está destinado mi negocio? ¿Cuánto estoy endeudado? Sobre todo mis activos. ¿Cuánto es mi patrimonio? Sobre todos mis activos, ¿no? Son ratios que vamos empezando a conocer, que yo te recomendaría empezar a conocer. Efectivamente, Martín, y justamente hablando de endeudamiento, hay mucha gente que tiene miedo de endeudarse. O sea, no quiere endeudarse porque lo primero que dice, el banco, de repente, si no pago, me quita algo que yo pongo como garantía. ¿Es cierto eso? No. ¿Qué opinas? A ver, empecemos. ¿Qué es más caro? ¿Endeudarte o que tú pongas dinero de tu bolsillo o buscarte un accionista? Muchas personas me dirán, más caro es endeudarse. No, más caro no es endeudarse. ¿Por qué? Porque endeudarse, la tasa de interés anual actualmente en promedio estará pues un 25%, 30%. Promedio al año. ¿Cuánto crees que te va a pedir un inversionista o cuánto crees que te va a exigir? Porque no pedir, exigir un inversionista mensual. Un inversionista mensual te va a exigir un 60%. Sin duda. Sin duda, porque nadie va a invertir, nadie va a meterse la mano al bolsillo para no ganar nada, ¿cierto o no? Así es. Entonces, por lo menos un inversionista del 60%, entonces más barato es el banco, sino que hay que saberlo utilizar.
Efectivamente, hay que saber endeudarse. Hay que saber endeudarse. ¿No? Un ejemplo, como yo siempre comento, en una juguería, si tú vas a comprar un televisor para que lo pongas en el local y sea recreación para los clientes, no hay ningún problema, porque eso es como un activo. Pero si compras de un televisor para llevártelo a tu casa, para ver alguna película, una novela que ha salido de ahí del negocio, ya eso, y sin duda que le está quitando sangre al negocio, ¿no crees? Exactamente, exactamente. Y algo que quiero agregar ya, la mejor experiencia es viajar. Y te lo voy a decir por qué. Cuando tú viajas, ves experiencias de negocios en otros lados que los puedes implementar en tu ciudad. Chimbote hay bastante que hacer. Hay mucho que hacer, a diferencia de otras ciudades. Se puede lograr. Hoy, por ejemplo, me preocupa, y justo ayer hablaba con un amigo, y decíamos, bueno, Chimbote vive de la pesca, hay gente que solamente tiene caja hasta diciembre. La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no hicimos caja para toda la vida? ¿Por qué no se implementaron otros tipos de negocios recreacionales que pueda generar el turismo en la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote? Teniendo una ciudad bastante atractiva, si tú analizas. Nosotros como ciudad no tenemos nada que envidiar a cualquier ciudad de la costa. Efectivamente, todo es cuestión simplemente de planificar los accesos, la infraestructura, pero eso se hace con anticipación, no esperar el momento para recién decir por qué no hay liquidez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vendemos? Cuando eso se había haber previsto, ¿no? O por qué no sabemos invertir, ¿verdad? Tú que tienes también la experiencia ya en este rubro de las, digamos, de los préstamos, de los créditos, ¿cómo los negocios que son mayormente familiares, como señalaba, pueden separar, ¿no?, la parte familiar con la parte empresarial? Porque mucho se confunde eso, ¿no? En finanzas, ¿cómo pueden hacer ellos? Es muy fácil. Cuando tú haces un negocio, se supone que tú haces un proyecto de negocio primero, antes de empezar, porque tú tienes que ver si tu negocio va a ser viable o no es viable. ¿Cierto? Yo no puedo poner un negocio o no puedo realizar un negocio si yo no tengo las cosas claras dentro de un estudio que yo haya realizado primero. Dentro de ese estudio que yo he realizado tengo un llamado flujo de caja, que todo el mundo lo conoce. Correcto. Dentro de ese flujo de caja, regularmente elaborado, bien elaborado, porque ya el flujo de caja te da una noción de cuántos son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Dentro de gastos, debe haber un ítem que diga pago al dueño de la empresa. Y de eso no te debes exceder. Pero tú anteriormente tienes que haber estudiado si tu negocio va a ser viable o no va a ser viable. Si no, no invierto. Efectivamente. Y eso también podría decirse analiza un banco, una entidad financiera para dar el préstamo a una persona, ¿no? O sea, ¿qué hacen ustedes los analistas? Bueno, lo que hacías tú para dar crédito a un empresario, a un emprendedor. ¿Qué es lo que analizan primero? Primero vemos la capacidad de pago. Si cuentan con capacidad de pago, ¿no? Si ya veo una persona que está sobreendeudada, definitivamente el crédito es denegado. Después se ve la voluntad de pago, ¿no? Entonces tú ves la capacidad de pago, que estamos hablando de una característica cuantitativa, ¿cierto? Donde tú evalúas muchos factores cuantitativos y la capacidad de pago en la cual ves tú la cualitativa, la capacidad cualitativa, ¿cierto? La característica cualitativa. Tiene intención de pago, cómo lleva su estilo de vida la persona. Es una persona ordenada, tiene apuntado todos sus registros, sus ingresos y los gastos los tiene ordenados, qué calidad de vida tiene. Si bien es cierto, te hago un resumen, porque este es un trabajo un poquito más amplio, claro, pero te doy un camino de cómo es que nosotros evaluamos dentro del banco. Interesante lo que tú señalas, aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? El estilo de vida, dónde pasa los fines de semana, por ejemplo. Eso es importantísimo para una persona, o en este caso para una entidad que desea dar crédito a un emprendedor. Importantísimo lo que tú estés señalando. Tú, Martín, ¿qué significa, según tu concepto, digamos, tu experiencia, tomar decisiones financieras inteligentes? Para mí, tomar decisiones financieras inteligentes, primero quiero arrancar, no hay suerte.
Para mí tomar una decisión inteligente es haber planificado, haber evaluado y haber proyectado lo que yo quiero hacer, en qué quiero invertir y cuánto me va a rendir. Si yo no hago un estudio, verdaderamente no sería inteligente. Y ahí juega un papel importante lo que tú lo señalabas hace un momento, por ejemplo, elaborar un flujo de caja, porque esa es una planificación, podría decirse, para la toma de decisiones financieras también, ¿no? Exacto, y el flujo de caja no lo podemos alterar. Porque si yo altero el flujo de caja para que me salga a favor, alterando ciertas cifras de ventas que no van a existir, lo que estoy haciendo, o lo que le puedo hacer a mi cliente, si es que me contrata a mí, para proyectarle tal vez ventas a futuro, es estar engañando y poder hacer que su dinero fracase. Claro. Entonces lo que hay que sincerar son primero las ventas. ¿Cómo se estimulan las ventas? Existen varios mecanismos que se pueden lograr, ¿no? A través de encuestas, focus group, ¿no? Existen varias alternativas en las cuales tú puedes calcular cuáles son las ventas a futuro. Si bien es cierto, ojo, y quiero aclarar, el flujo de caja no es la bola de cristal que te diga que así exactamente va a suceder al 100%, porque hay riesgos, como podemos ver, que no podemos controlar. Si bien es cierto, un flujo de caja va a 5 años, pero yo no sé qué va a pasar de cada 2 años. Si hay un terremoto, el flujo de caja no me lo va a detectar. Efectivamente, es un aproximado. Es un aproximado de lo que tú quieres, apuntar. Efectivamente. Martín, tú has sido gerente de banco, de entidades financieras. ¿Qué decisión difícil tú te ha sucedido? ¿Qué experiencia has tenido al respecto? ¿Personal? Sí, como digamos, como gerente, para tomar una decisión financiera personal, efectivamente. Si hablamos personal, primero, para yo poder crecer como persona, tuve que salir de mi ciudad cuando era joven. ¿Para qué? Para conocer otras realidades. Soy una persona que vivió en Tingo María, viví en Huánuco, viví en Huacho, estuve parte de Lima y conocí ciertas realidades que me permite de alguna otra manera tener base o me genera base para poder crecer profesionalmente. Una decisión que nunca me voy a olvidar, no financiera, sino más de manejo administrativo, Claro. ¿ya? Nunca me voy a olvidar cuando una empresa, por decisiones económicas, en un cambio de directorio, me pidió casi despedir, me acuerdo, en una noche al 90% de mi personal. Y fue lo más difícil y doloroso para mí. Se tomó, tuve que acatarlo, se tuvo que hacer, me dio mucha pena, pero a veces el empresario mira diferente, ¿no? Y decisión financiera, he tenido muchas veces dudé para dar un préstamo, cuando eres joven o cuando estás en es dinero de por medio, ojo, el objetivo es dinero de por medio, y cuando hay dinero de por medio muchas veces dudas, ¿cierto? Y que no es tuyo todavía. Y ahí no es tuyo, pero hay una responsabilidad de por medio, ¿no? Es. Entonces, pero confíes en el cliente y otorgas el préstamo, ¿no? Martín, en estos momentos tú estás dirigiendo equipos académicos, podría decir, un equipo académico. Según tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre dirigir un equipo académico y un equipo en un banco, por ejemplo? Mira, la diferencia que existen en estos dos sectores es que en el sector bancario está de por medio el dinero, donde si bien es cierto las metas se hacen más fuertes, más ácidas, ¿no? Ahí el objetivo es crecer en colocación y la recuperación del dinero. No te olvides que en toda colocación siempre existe un ratio financiero que se llama morosidad. Y hay un ratio que no se puede superar. Hay un límite que no podemos superar como banco. Entonces el banco trabaja bastante o trabaja demasiado por recuperar este dinero. En el tema académico, el sector o el rubro es más tranquilo, en el sentido de que tú buscas enseñar hacia alumnos, buscas impartir conocimientos, ¿verdad? Entonces, como tú puedes ver, los dos sectores son totalmente distintos. Efectivamente, aquí está por un lado la parte de formación de personas, que es la parte académica, mientras que por el otro lado está la colocación de dinero y recuperación, ¿no?, de ese dinero que ha sido colocado y que indudablemente pero sin embargo, son los equipos
sí, en el sentido de que debe haber comunicación, por ejemplo, Y mucha eso va a ser responsabilidad. transversal, podríamos decir, la comunicación con el equipo, la motivación al equipo, tanto ya sea en un equipo de un banco como un equipo en la academia, esos factores son importantes para hacer que el equipo funcione. Y también la responsabilidad. Por ejemplo, en la parte académica hay que ser responsable de lo que uno enseña, Así es. ¿verdad? Ah, sí. Y igual, en la parte crediticia, en la parte bancaria, hay que ser responsable y honesto al momento de otorgar un préstamo, ¿no? Correcto. Entonces la palabra responsabilidad en los dos va a existir. En uno estás hablando de formación de alumnos y en el otro estamos dando bajo el concepto de otorgamiento de créditos. Qué bien, Martín. Martín, respecto ahora, también siempre con la experiencia, porque es clave, ¿no? En este tema, ¿tú qué consideras que debe tener un líder financiero? ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener un líder financiero, un gerente, por ejemplo? La primera cualidad es ser honesto. La honestidad hacia tu cliente debe ser muy importante. Te comento lo siguiente. Mira, Felipe, tú te has encontrado con aquellas personas, llamases financieras, entre comillas, y que te venden el éxito a futuro. Te están mintiendo. Porque toda inversión financiera tiene un riesgo de por medio. Si yo como especialista financiero te voy a decir que todo va a ir bien, que vas a tener la vida de maravilla, que vas a tener el carro del año en el corto plazo y que vas a viajar por el mundo como lo hacen muchos, te estoy mintiendo. Un inversionista financiero sabe muy bien que todo negocio tiene un riesgo, como que puedes ganar y puedes perder, de acuerdo al nivel de riesgo que quieras asumir. La honestidad es muy importante. Sí, es muy importante y sobre todo advertir a la gente, pues porque ahora con esto de las redes sociales hay muchos que sorprenden a gente y la gente a veces está necesitada, quiere salir de la pobreza rápidamente y bueno, se dejan engatusar así fácilmente. Sí, el día de hoy hay entidades no supervisadas por la SBS donde te dicen, por ejemplo, que tú eres un tipo diamante, eres un tipo oro, ¿verdad? Y te ofrecen cheques de 50.000, 100.000 soles, viajes al extranjero, cuando totalmente es falso. Ningún negocio te va a rendir a tales magnitudes y que la proyección sea exitosa al 100% siempre. Todo negocio tiene un riesgo. Tiene un riesgo, así es, efectivamente. Martín, estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Con la tecnología ahora en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar. ¿Cómo crees tú que la IA va a tener o tiene influencia en las decisiones financieras y contables? Las cosas cambian en el tiempo y todas las personas tenemos que adaptarnos. La IA es una herramienta muy interesante, pero hay que saberla utilizar, ¿verdad? Contablemente nos va a ayudar a procesar, a resolver muchas cosas que antes posiblemente lo resolvíamos de manera manual. Y mucho tiempo en mucho tiempo, ¿verdad? Tú lo acabas de decir. Hoy la IA te resuelve en 5 minutos, o segundos, lo que tú antes demorabas tal vez días, así es, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo? Entonces, ¿cuál es el papel del contador? El papel del contador es aprender a tomar una decisión sobre la información que tú obtienes de la IA. Y número 2, la IA es hecho por un humano. También tiene un porcentaje de error. Como contador me queda corroborar si el resultado final es igual al resultado que yo espero obtener. Porque hay dos conceptos ahí totalmente diferentes, pero que deben ser lo mismo. Efectivamente, muy bien, Martín. Finalmente, Martín, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que están, digamos, interesados, motivados posiblemente en iniciar un emprendimiento? Cuando tú inicies un emprendimiento como joven, yo te puedo decir es que primero no le cuentes a nadie. Porque en el camino vas a encontrar personas que lo único que van a decirte es no se puede, vas a fracasar o se van a reír de ti. Yo te diría que siempre lleve las cosas con cautela y lo hagas por sí solo. Número 2, haz tu estudio de mercado. No seas como aquel persona informal que porque le va bien a un amigo, yo también quiero repetir lo mismo.
no se trata de, ese no es el camino es hacer un estudio de mercado con una proyección, el cual tú tengas una visión de cuánto tu dinero te va a rendir o si tu negocio va a ser viable o no va a ser viable. Es muy importante. Número 3, respeta mucho a tu familia, tu esposa, tus hijos. Es la bendición que la vida te va a dar para que tu negocio pueda seguir adelante. Martín, muchas gracias por los consejos que nos das y continuamos después de la pausa con el ping-pong de preguntas. Regresamos. Muy amable. ¿200 soles? ¿150? ¿300 soles? ¿Necesitas dinero de inmediato? En Caja del Santa te damos crédito fácil, rápido y tus joyas bien resguardadas. Así de simple. Voy por ti. A ti te estaba buscando, compadrito. Hola, ¿qué tal? Con estas joyitas te damos tasas bajas, renovaciones ilimitadas y tus joyas quedan seguritas. Ya, mucho floro. Tus joyas seguras, tu dinero al instante. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y solicita tu crédito FXoro hoy mismo. RSD Avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Bien, en este espacio el ping-pong de preguntas y respuestas. Martín, ¿listo para las respuestas? Listo. Muy bien. Ahora vamos con la primera. ¿Ahorro o inversión? Inversión. ¿Excel o calculadora? Excel. ¿Riesgo o seguridad? Riesgo. ¿Docencia o banca? Ahora docencia. ¿Un libro de negocios? El inversor inteligente. ¿Un empresario que admires? Mi tío Víctor. ¿Un hábito que tú lo aplicas diariamente? Amar mucho a mi familia. La palabra, ¿qué significa para ti la palabra éxito? Éxito es ser feliz. ¿Dinero o conocimiento? Conocimiento. Completa la siguiente frase. ¿El mejor negocio comienza cuando? Pagas tus deudas con tu flujo de caja. Martín, muchas gracias. Interesante, muy bien con las respuestas. Después de la pausa, regresamos con los TIC de la entrevista. Después de cada amanecer, hay alguien que lucha por seguir adelante. Porque hay sueños que nunca descansan, que madrugan, que empujan y nunca se rinden. Pero nunca es fácil. A veces los miedos pesan más que las cuentas. Y aunque parezca que están solos, no lo están. Hay alguien que siempre ha confiado en ellos mucho antes de empezar. Porque sí, Caja del Santa no solo es una financiera, es tu aliado perfecto que te acompaña en cada proceso de seguir adelante. Yo soy Caja del Santa. 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 No estás solo. Cree en Caja del Santa. RSD Avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa.
Somos RSD, información que sirve. Bien amigos, luego de la entrevista, de haber escuchado también las respuestas de Martín Barrenechea, aquí tenemos algunos tics y algunas lecciones que nos deja esta mañana. Primer tic: las ventas generan ingresos, las finanzas generan sostenibilidad. Sin duda que nosotros podemos, en los negocios pueden ustedes vender ese día, el mes, ¿no? Sin embargo, eso no significa que uno puede estar bien. Hay que leer la parte financiera, porque la parte financiera nos va a decir no solamente si tenemos liquidez, sino también que si nuestro negocio es sostenible en el tiempo. El segundo tic es: no administrar el dinero también es una decisión, y generalmente una decisión costosa. Efectivamente, no tomar en cuenta esa decisión financiera nos puede costar muchísimo, ¿no? Como lo señalaba hace un momento, lo que hacen muchos cuando de repente se compran un activo pensando que va a beneficiar al negocio, pero al contrario, de repente lo llevan para la casa, o sea, toman una decisión que de repente en el futuro le va a traer un costo muy alto. Todo emprendedor debería aprender a leer sus estados financieros como un médico interpreta un examen clínico. Sin duda, cuando nosotros vamos al médico por alguna dolencia, por ejemplo, el médico nos da una receta, ¿no? O primero nos hace un análisis, porque antes de dar la receta tiene que ser un diagnóstico, un análisis. Efectivamente, un emprendedor también debe saber interpretar sus estados financieros, porque a través de esos estados financieros puede saber su liquidez, su endeudamiento, ¿no? Su capacidad de compra. Puede también conocer su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que Martín nos ha señalado, ¿no? En el tema de cómo un negocio puede ser sostenible en el tiempo en la medida de que tome buenas decisiones financieras. El crédito no debe verse como un problema, sino como una herramienta cuando se utiliza con responsabilidad. Muchas personas dudan o simplemente no creen que el crédito le va a servir mucho a su negocio, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno recibe un préstamo, un crédito, lo decía Martín, hay que saber endeudarse. ¿Para qué vamos a utilizar esa deuda? ¿En qué lo vamos a orientar? Es importante eso, porque finalmente en el tiempo nos va a traer algún costo. Invertir en educación financiera produce los mejores intereses, sin duda, ¿no? Por ejemplo, capacitarse, por ejemplo, en saber cómo se elabora un flujo de caja, cómo se elabora un estado financiero, un balance, un estado de ganancias y pérdidas, por ejemplo. Es importante, para nosotros tomar buenas decisiones hay que conocer esas herramientas. La lección que nos deja Martín, aquí he tomado nota de 3 lecciones muy importantes. La primera lección, ¿no?, es el siguiente: el crecimiento de una empresa no depende únicamente de vender más, depende de administrarlo mejor. La segunda lección es la siguiente: la formación permanente fortalece la capacidad para enfrentar nuevos desafíos y tomar decisiones financieras más acertadas. Y la tercera lección que nos deja Martín es: el liderazgo financiero consiste en generar confianza, actuar con responsabilidad y construir organizaciones sostenibles. Lo que finalmente todo emprendedor, todo empresario debe tener en cuenta para que su negocio no solamente tenga éxito, el negocio en sí, sino también quienes lo conducen, la familia. Bien amigos, después de la pausa regresamos con la parte final del programa. Ya no sé qué hacer. Acá tengo que pagar la luz. Después tengo que pagar el internet. Me estaba olvidando que tengo que enviar dinero al extranjero. Todo es por separado. Claro, Caja del Santa. Buenas tardes, vengo a pagar todo esto.
el agua, la luz. Y también quiero enviar dinero a mi hermana que se encuentra en España. Gastar pasajes y tiempo, no gracias. Paga todos tus servicios en un solo lugar. Caja del Santa, tu mejor socio. RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Martín, antes de la despedida, quisiera hacerte una última pregunta, a ver, que también quisiera que mi público lo tenga en cuenta, ¿no? Martín, si hoy en estos momentos tuvieras a una persona, un joven sobre todo, con una gran idea de negocio, pero con pocos recursos económicos, 3 decisiones financieras que le recomendarías a esta persona para que pueda aumentar sus posibilidades de éxito. Tienes la idea de negocio, pero no tienes el dinero. Vamos, la primera sería, la primera alternativa, buscar un banco que me pueda financiar el proyecto de inversión. En el caso no pueda, la primera alternativa, la segunda alternativa, tendría que buscar un socio estratégico que tenga las mismas aspiraciones en las cuales yo tengo. Y si no, la tercera alternativa, buscar un financiamiento alternativo, presentar este proyecto de inversión a una universidad o presentar este proyecto de inversión al Estado, quienes muchas veces promueven proyectos de inversión y me pueden financiar dinero para cumplir con el objetivo. Efectivamente, hay muchos programas del Estado que pueden ayudar a estas personas, por ejemplo, con que tienen buenas ideas de negocio, pero que los recursos económicos son muy limitados, ¿no? Sin duda, las universidades también pueden acudir a las universidades, a los programas que dan este tipo de información, contabilidad, finanzas, administración, etcétera, que pueden ayudar a estos jóvenes, ¿no? O a las personas que tengan buenas ideas de negocio. Martín, bueno, agradecerte por esta mañana estar presente acá y aparte de ser docente universitario, gestor académico, has tenido tu experiencia también en la banca, sin embargo también familiarmente estás también dirigiendo tu propio negocio, podría decirse así. ¿Tienes algún negocio en formación, conduciéndolo? Sí, claro. Durante los años que yo trabajé en la banca, vi una idea de negocio con mi esposa, el cual es el hospedaje. Nos dedicamos a esto, invertimos en esto y que un trabajo en conjunto nos va muy bien. Qué bien, Martín. Siempre se recomienda a los jóvenes, por ejemplo, en clases de las academias, clases académicas, le decimos, fórmense para que tengan su propio negocio, porque también puede ser que dependan, pueden trabajar en una empresa, pueden ser dependientes, pero tener su propio negocio les va a dar también libertad financiera, una libertad económica, ¿no? Eso es cierto porque uno puede lograr metas personales, pero si no los tiene, pero con ayuda del negocio, con ayuda del emprendimiento que uno tiene, lo puede lograr. ¿No es así, Martín? Es cierto, hoy ya no nos podemos conformar con un solo ingreso. Tenemos que buscar tener diferentes ingresos que me permitan, ante cualquier situación que pueda existir, poder seguir y continuar con mis proyectos a futuro, ¿no? Un negocio hoy puede fallar, pero tengo otro que me rinde. Existen diferentes tipos de coyuntura. Un solo ingreso ya no es el objetivo. No es suficiente. Bien, amigos, esta mañana nos ha visitado el magíster Alfredo Martín Barrenechea Gil, quien nos ha dado muchas ideas, nos ha dado a conocer su experiencia. En verdad, Martín, te agradezco muchísimo por haber compartido, ¿no?, esta mañana con
los televidentes, oyentes del programa Conexión y Negocio. Muchas gracias nuevamente, Martín. Y amigos, con ustedes nos veremos la próxima semana con un nuevo entrevistado o entrevistada. Hasta la próxima. Gracias. Conexión y Negocio es el espacio donde descubrirás herramientas prácticas, casos de éxito, entrevistas con emprendedores y consejos clave para llevar tu negocio al siguiente nivel. Conexión y Negocio con el asesor Felipe Yenque.